Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vengo a hablarles del contrato de corretaje. El artículo 1340 del Código de Comercio establece que se llama corredor a la persona que, sin estar vinculada a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación, y por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de gestionar, promover, concertar o inducir la celebración de un negocio jurídico entre dos o más personas, el encargante o interesado y la otra parte. Esta labor se hace con el fin de que se celebre un negocio comercial. Este tipo de contrato es exclusivo de bienes inmuebles. Así las cosas, el contrato de corretaje es un contrato cuyo propósito es la concreción de oferta y demanda, para cuyos efectos se requiere la intermediación de un profesional encargado de promover los negocios que se requieran y el cual recibe una contraprestación por dicha labor. Ello supone que es un contrato oneroso, consensual, principal, típico y por colaboración. Conozcamos más características de este contrato. El contrato de corretaje es un contrato por el cual una parte se obliga a mediar entre la oferta y la demanda de determinados bienes o servicios, promoviendo el perfeccionamiento de un contrato entre los ofertantes y demandantes respectivos. La contraparte en el contrato de corretaje se obliga a pagar una comisión por el servicio de mediación. Quien participa como mediador es el corredor. La actividad del corredor se caracteriza porque se limita a vincular a las partes sin entrar dentro de la circulación de los bienes. El contrato, cuyo perfeccionamiento se promueve, se celebra directamente entre quien ofrece determinado bien o servicio y quien lo demanda. Cuando el comerciante encarga al corredor, el corredor lo único que hace es conocer el entorno y unir las ofertas con las demandas. Es un contratista temporal porque une y corre. El corredor no es un trabajador permanente, sino apenas compra y vende, desaparece. La naturaleza jurídica del corretaje. El Código de Comercio contiene normas sobre la persona del corredor y sobre su forma de proceder en el ejercicio del corretaje, pero no se determina en qué consiste el corretaje. Vamos a analizar lo que es primero y luego las teorías sobre su naturaleza. El contrato de corretaje no es un nuncio. Su actividad no se limita simplemente a transmitir un mensaje, no se limita a ser portador material de una declaración de voluntades, sino que debe agregar su propia iniciativa personal para aportar elementos de conocimiento útiles a las partes contratantes, aconsejarles y sugerirles soluciones para allanar dificultades. No es un gestor de negocios, no lo es, pues no concluye personalmente el negocio que interesa a las partes. No es un mandatario. Algún autor aislado sostiene que en el corretaje hay un mandato entre quien encarga el negocio y el corredor. Entendemos que es claro, no es un mandato. El corredor no tiene representación de la parte que lo contrata, no debe realizar negocios jurídicos a nombre y por cuenta de éste. Solo se encomienda una labor de acercamiento. Una persona le requiere al corredor que se interponga un negocio, que busque a otro contratante y que trate con él. El corredor no tiene función de representación, no está autorizado para celebrar un negocio jurídico, sino para plantearlo, para preparar un contrato cuya conclusión efectuará por sus interesados. La prestación del corredor es siempre de naturaleza material. El corredor no realiza ningún acto jurídico, no concluye el negocio, puesto que el contrato resulta de su intermediación. Se produce entre las partes, mas aún la obra que realiza el corredor es de interés de ambas partes, no solo de aquella que estimuló su actividad intermediaria. El mediador opera en forma libre y en el interés de las partes contratantes, suprimiendo o atenuando los obstáculos de las tratativas a fin de que las dos voluntades antagónicas converjan en el mismo punto y concluyan directamente un negocio. El mandatario contrata, el mediador hace contratar. La comisión. El corredor tiene derecho a una comisión cuando se perfecciona el contrato y no cuando se cumplen las prestaciones, de tal manera que la única forma de que él pierda su comisión es cuando no se perfecciona el contrato o cuando resulta nulo. Otras características del contrato de corretaje. No es permanente. Su cargo es un intermediario de momento, a diferencia de la agencia que tiene vocación a la duración y a la estabilidad. El corredor recibe un encargo concreto para un negocio concreto y luego que lo promociona y contacta a las partes se despide.
El mediador en el contrato de corretaje recibe una remuneración, como ya lo habíamos dicho. El corretaje es un contrato principal, autónomo e independiente. Es un negocio jurídico de colaboración, pues las partes consiguen un interés común, porque su existencia no depende de otro u otros negocios, tampoco del finalmente celebrado por las partes acercadas. Paritario o de libre discusión, debido a que es consensual y porque aun cuando a través de este se prepara, facilita o propicia la celebración de otro negocio, no puede entenderse como preliminar o preparatorio, porque su fin último es la sola aproximación y contacto de los interesados en su celebración. Es honoroso y conmutativo, pues el corredor tiene derecho a remuneración, pero solamente cuando efectivamente se concluya el negocio jurídico, como ya lo habíamos dicho, el negocio que promovió, por las prestaciones económicas que se tienen de por medio al concluirse la misión, salvo otra disposición pactada por otro tipo de gestiones incluidas. Es además un contrato típico y consensual por su naturaleza y la peculiaridad de sus fines. El contrato de corretaje es bilateral o de prestaciones correlativas, a generar obligaciones para ambas partes contratantes, corredor y encargante o interesado, por prestaciones económicas que se tienen de por medio al incluirse la misión, salvo otra disposición pactada por otro tipo de gestiones inconclusas. Las partes. Las partes del contrato son el corredor y la persona que hace el encargo. Las obligaciones de las partes. Las obligaciones del corredor. Información. Debe comunicarse a las dos partes, oferta y demanda, de todas las circunstancias conocidas e importantes para la realización del negocio, de todas aquellas circunstancias que él conozca y que se relacionen con la valoración y la seguridad del negocio. Debe guardar secretos sobre las consecuencias del negocio. No puede delegar su función. El corredor, a diferencia del mandatario, no puede sustituir por su función, es indelegable. Debe llevar libros especiales en los que se registren todas las operaciones que realiza. Y estos libros de comercio tienen un mayor valor probatorio a los libros de las partes, debido a que se presume la imparcialidad y la fidelidad del corredor. La imparcialidad, el compromiso de defender el interés de las personas de quien recibe el encargo, y si este es doble, estará obligado a defender de manera imparcial los intereses de ambas partes, es decir, la objetividad en la apreciación de negocio y la información que se dé a las partes. Responde de manera especial por la buena fe, cuando el corredor no cumple con su obligación de información y existan vicios reivindicatorios. Le corresponderá al corredor sanearlos. Las obligaciones que adquiere el corredor con la celebración del contrato de corretaje son de medio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1345 del Código de Comercio, lo cual significa que el corredor no garantiza un resultado específico, pero sí debe garantizar poner todo su profesionalismo al servicio de la parte contratante. Entre algunas obligaciones específicas se encuentran la de conservar las muestras de las mercancías, llevar libros contables de los negocios realizados, informar de cualquier eventualidad acontecida en el negocio y atender las instrucciones dadas por el comitente. Asimismo, se encuentra la prohibición de delegación de negocios encomendados, de tal manera que el corredor debe asumir personalmente la celebración del negocio, para lo cual debe ser imparcial y guardar el secreto de las operaciones celebradas. Obligaciones de la persona que hace el encargo. Para el corredor, si son dos personas las que hacen el encargo, las dos deberán pagar la comisión al corredor. Si un corredor ha recibido su encargo de una persona u otro corredor a su vez de otra y ambos corredores concretan el negocio, hay pluralidad de los contratos de corretaje y pluralidad de corredores. Cada uno de los corredores tendrá derecho a un porcentaje de la retribución, la que se dividirá por partes iguales entre los corredores intervenientes, salvo estipulaciones en contrario. Si el caso es que un corredor recibe el encargo de varias personas para que se facilite entre ellas un mismo negocio, la remuneración deberá pagarla a los intervinientes en partes iguales.
únicamente pagará la remuneración el vendedor si lo establecen en una cláusula accidental, expresa y previa disposición contractual en el contrato de corretaje. De lo contrario, los intervinientes responden de manera solidaria en partes iguales. La relación entre el contrato mediado y el celebrado hace referencia a una relación de causa y efecto que indudablemente se impone para que el corredor pueda tener derecho a su retribución, puesto que su actividad se desarrolla como ya lo habíamos dicho, en establecer el negocio en los términos y condiciones que su cliente le solicita. Si viene otro corredor y consigue la conclusión del negocio, es el segundo quien tiene derecho a la remuneración. Si existe la labor de acercamiento, ya hay identidad, esto genera remuneración, así incurra en la práctica ilícita de utilizarlo, despedirlo y luego las partes directamente llegar a la conclusión del negocio. Hay extinción del contrato de corretaje primero, cuando se concreta la oferta y la demanda. Segundo, cuando hay vencimiento de plazo o condición. Tercero, por renuncia del corredor. Y cuarto, si el corredor es la persona natural, se extinguirá por la muerte del corredor. Muchas gracias, eso es todo.